Es muy importante que nos reunamos distintos medios del mundo, que podamos compartir nuestras agendas, que podamos también actualizarlas y que no tengamos intermediaciones permanentes en un mundo donde la información está muy concentrada y básicamente poco chequeada a partir de nuevas plataformas y sobre todo de redes sociales. Poder tener el contacto entre distintos medios y poder tener información de primera mano nos da, por un lado, confiabilidad como agencias de noticias y después nos da la certeza de estar difundiendo los aspectos más interesantes de nuestros países y también la certeza de la trazabilidad de la información que estamos dando, el conocimiento de las fuentes y también poder profundizar en aspectos que muchas veces en la agenda mundial no están contemplados, pero son muy importantes para cada uno de nuestros países.